Gracias a BIM Coordinator Summit por esta oportunidad para poder contarles sobre mis ideas respecto a la transformación digital en el sector de la construcción. ¿Cuáles son los pilares y los conceptos en esta transformación digital de los que vamos a estar hablando entonces en el día de hoy? En varias formas, mi carrera de más de 12 años en el desarrollo de proyectos ha sido sobre la transformación digital en la construcción. Mis primeras entregas en facultad fueron a mano, en papel, y luego las entregas posteriores en CAD, experimentando sobre lo que tenía que ver con el software, el manejo, la estética y las herramientas digitales. Y usar Revit era un lujo solamente para hacer renders y lograr acabados más realistas. Después de trabajar con las empresas constructoras más grandes de mi país, liderando el equipo de proyectos ejecutivos, pude notar que si bien en 2D se trabajaba de forma correcta, BIM determinó un salto, un punto de inflexión en mi profesión, y cuando vi entonces el potencial que tenía trabajar con BIM, fue que decidí compartir mi experiencia y mi conocimiento con otros profesionales en el sector, brindando capacitaciones online, que es lo que hago hasta el día de hoy. Soy directora de MDT Arquitectura, donde colaboramos con profesionales y empresas en el sector a desarrollar procesos más eficientes en el desarrollo de proyectos para lograr justamente proyectos más rentables. Soy una convencida, porque esto hago hace mucho tiempo, de que el éxito en un proyecto lo determina la cantidad y la calidad de la información que se elabore en torno a este, cómo se intercambia y cómo se comunica. Pero como te contaba, trabajé muchos años liderando el equipo de proyectos en 2D, proyectos complejos, grandes, que si bien se lograba trabajar con proyectos de calidad, siempre existían retrabajos, reprocesos y comunicaciones desencontradas al momento de llegar a la obra. Algunas cosas han cambiado desde que estamos trabajando con BIM, desde que lo implementamos en nuestro estudio y desde que lo implementamos en los proyectos de nuestros clientes, pero otras cosas no han cambiado, que son con las cosas con las que lidiamos diariamente, y de eso es de lo que quiero hablar un poco en el día de hoy. Como embajadora de BIM Coordinator Summit en Latinoamérica, vamos a hablar entonces de los pilares y conceptos fundamentales de la transformación digital y del increíble proyecto que está llevando adelante BIM Coordinator Summit. Y te voy a contar un poco de qué se trata. Pero antes de comenzar, vamos a ver un poco la agenda. Y debemos acordar sobre el valor agregado que ofrece la información en los proyectos y sobre todo en nuestros negocios. Y esa es la clave. De lo contrario, no podemos hablar sobre qué problemas o qué problema va a resolver la transformación digital en nuestros proyectos. Después sí podremos discutir quién lidera la transformación digital o quién debería liderarla y hablar sobre algunas cuestiones más prácticas, que es lo que vamos a ver también, sobre la adopción de estándares, repensar los procesos y armar una comprensión más digital con logros y con competencias digitales. Y por último, lograr una cultura de transformación digital, porque de nada sirve hablar de todo esto si al final cada uno vuelve a los mismos procesos de siempre, a hacer las cosas como las venía haciendo tradicionalmente, improvisando al momento de llegar a la obra o como a cada negocio, a cada empresa le conviene. ¿Cuál es la importancia entonces o el valor intrínseco en toda esta transformación digital? ¿Hay algo más importante que el entorno construido para el ser humano? Esta es una foto de Montevideo, la ciudad en la que vivo, en Uruguay, una ciudad relativamente pequeña comparada con otras ciudades del mundo, pero esta foto es aplicable para cualquier ciudad que quieran poner allí. El entorno construido, la infraestructura, sostiene cada aspecto
de nuestra vida, abasteciéndonos de todo lo que necesitamos como seres humanos: comida, agua, higiene, energía, transporte, bienes, comunicaciones y el confort en los espacios en los que vivimos habitualmente. El entorno construido tiene un impacto enorme en cada ser humano. Todos los actores que estamos involucrados en el sector de la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los activos construidos, hemos sido los proveedores de una u otra forma de toda esta infraestructura, a través de desarrollar la habilidad de la colaboración, de compartir nuestro conocimiento, pero sobre todo de gestionar y generar la información, de intercambiarla para que esto sea posible. Nada de lo que se ve en esta imagen, entonces, se construyó sin información. Nada se mantiene, se utiliza o se opera sin información. La información es el centro de todo lo que construimos y de todo lo que hacemos. Y lo que hacemos es tan importante y crítico para la sociedad. Todo lo que podemos considerar real o tangible es información codificada. Átomos, moléculas, células que forman el mundo material están formados de información. Incluso la definición del término información lo describe. Noticia o dato que informa acerca de algo, que da forma, que resuelve lo incierto, que describe lo que es. No hay dudas entonces que la información tiene un valor intrínseco de relevancia en cada persona y en todas las actividades que desarrollamos, especialmente aquellos que estamos involucrados en el sector de la construcción. Entonces, ¿por qué digitalizarse? Y esto nos lleva a otra pregunta, que es: ¿la información entonces tiene que ser digital? Y por supuesto que no. Hemos demostrado por años que podemos crear y mantener un entorno construido tal y cual lo veníamos haciendo. Ese no es el problema. Realmente el problema es de escala, es de tamaño. Responder a la demanda global de la construcción como lo veníamos haciendo hasta ahora no es posible. A nivel mundial, se intenta responder con el entorno construido a las necesidades básicas. Especialmente en Latinoamérica sabemos lo costoso que es y no poder dar respuesta de forma rápida a necesidades como la vivienda, la higiene, la educación, la infraestructura, que es tan necesaria en la sociedad. La construcción es lenta, costosa, derrochadora. Es la industria que consume más materia prima y muchas veces peligrosa, teniendo un impacto altísimo en el medio ambiente. Algunos datos, fuente de BIM Coordinator Summit, son que la industria, por ejemplo, es responsable por el 40% del consumo de la energía total en el mundo. Entre el 30 y el 50% del costo de la construcción de un activo es desperdiciado. Más del 30% de los procesos tienen retrabajos en los procesos constructivos. La mano de obra opera activamente entre un 40 y un 60% de su eficiencia potencial. Accidentes in situ en obra representan entre un 3 y un 6% del costo total del proyecto. Al menos un 10% de los materiales en la construcción son desperdiciados. El costo, el tiempo, el esfuerzo y el impacto ambiental por el cual se extraen los materiales para construir estos activos, transportándolos por el mundo, manipulándolos in situ y retirando los desperdicios que no se utilizaron para reciclarse o para reutilizarse y comenzar todo el proceso de nuevo. El problema es, como te decía, la escala y el tamaño. Este es el verdadero desafío: poder responder a las necesidades haciendo más en menos tiempo. Pero hay mucha demanda, entonces simplemente no podemos hacer menos. Pero tampoco podemos hacer más usando los mismos procesos de siempre, porque, como vimos, esto es costoso, es derrochador, tiene un alto impacto y eso solamente haría más grande el problema. Por eso tenemos que aprender los nuevos procesos, aprender más en menos tiempo y con menos impacto. Como vimos, la información es el centro de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. La colaboración, el intercambio, la comunicación,
Entonces nos toca mirar de qué forma venimos trabajando y gestionando la información. Aunque venimos utilizando computadoras y dispositivos y herramientas digitales desde los 90, todavía tenemos el defecto de seguir usando el papel, imprimiendo y eligiendo la información estática en PDF para seguir prácticas obsoletas. O peor, querer avanzar en prácticas digitales con los mismos procesos. Esta imagen es de un archivo sobre la información real de un edificio en Dublín. A pesar de la cantidad de horas dedicadas por persona y usar computadoras para crear toda esta información, el producto final es impreso y archivado en cajas con los archivos de tan poco valor. El problema de la información análoga es que es difícil de procesar, es lenta, es incómoda, es abstracta y muchas veces es difícil de entender, y eso indefectiblemente resulta en errores humanos. Crea indefectiblemente inconvenientes de logística, de distribución, de guardado y de acceso muy limitado a la información. Grandes inconvenientes con el indexado y archivado de esta información cuando se necesita, y el formato estático resulta muy difícil de actualizar. Las herramientas digitales y los procesos en su conjunto ayudan a resolver muchos de estos inconvenientes, mejorando las comunicaciones, la productividad, el desempeño, el rendimiento y, por supuesto, los resultados. Existe el mito de que las máquinas van a reemplazar a los humanos en el futuro. Y sí, en lo que tiene que ver con tareas repetitivas, laboriosas, tediosas, que no aportan valor, sin duda que las máquinas son mejores, tienen mayor rendimiento, van a trabajar sin parar, con el máximo rendimiento, el máximo tiempo posible, sin cortes, sin salidas a fumar, sin vacaciones. Si tu trabajo solo se trata de tareas tediosas, repetitivas, que no aportan valor a los proyectos, entonces sí, las máquinas te van a reemplazar. Pero hay tantas cosas que los seres humanos somos mejores, como la imaginación, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, emitiendo juicios de valor y tantas otras cosas más. Lograr salvar este tema de la escala es un desafío en la industria. No se trata simplemente de reemplazar una cosa por otra, sino de usar ambas combinadas, mejorando las habilidades de ambas cosas con un único fin: hacer más con menos recursos, con menos impacto medioambiental y con menos tiempo. Si vamos a considerar hacer cualquier mejora significativa en la forma en la que operamos, entonces necesitamos hablar de la calidad de la información y el impacto y el rendimiento que esto tiene en los resultados de lo que hacemos. ¿Podemos aplicar una medida en la calidad de la información? ¿Existe o es aplicable hablar de buena o de mala información? Y si la calidad de la información impacta en el rendimiento, en los resultados de nuestros proyectos, entonces como profesionales operando en esta industria tenemos cierta responsabilidad en el cuidado, en la responsabilidad ética o moral, o ambas, con nuestros colegas, con nuestros clientes, de generar e intercambiar información en nuestros proyectos que efectivamente generen esos rendimientos y esos resultados que esperamos para lograr, en definitiva, un mayor impacto. Todos sabemos que quienes tienen acceso a mejor información tienen una ventaja respecto a aquellos que acceden a información incompleta, corrupta o equivocada. En el mundo, todo se controla a través del acceso a la información. Se restringe el acceso o no se brinda la información correcta. A la inversa, para empoderar, para habilitar a las personas, se les da acceso a la información de forma abierta y transparente. Si miramos cómo se produce la información de forma aislada, producir información de forma precisa, exacta, sin errores, es la forma más cara de producir información, en términos de tiempo y el esfuerzo que lleva. Si se trata de trabajar con la metodología tradicional, pero cuando llegamos a la etapa de ejecución del proyecto, operarlo o mantenerlo, la información más completa, más exacta, es la que más necesitamos. Esto es lo que va a generar que el trabajo sea menos costoso, más rápido y más seguro. Por lo tanto, sabemos que es más desacertado, es más costoso, más peligroso
Generar información o cualquier cambio en esta información en la etapa de construcción. El lugar más económico, más seguro, más rápido para evaluar, analizar estos cambios, generar esta información, coordinarla y completarla es antes, en la etapa de planificación. Entonces, ¿por qué insistimos en dejar las decisiones críticas, las revisiones y cambios en la información, en la etapa de construcción, en el peor lugar y tiempo? Todos estamos involucrados de una u otra manera en este flujo de trabajo. Precisamos información para hacer nuestro trabajo y al hacerlo estamos produciendo información que otros van a necesitar a su vez para también hacer sus trabajos. En estos puntos de intercambio de información y comunicación es donde hay una responsabilidad ética de cada uno de nosotros en decidir si vamos a ser parte del problema o parte de la solución. Entonces, ahora sí, ¿quién lidera? ¿O quién debería liderar esta transformación digital? Y estamos hablando de la transformación digital de tu carrera, de tu profesión, de tus proyectos y de tu negocio, de tu economía y de tu medio ambiente, con la finalidad de lograr una mayor sustentabilidad, una mayor productividad, una mejor economía para todos. Y entonces, si no sos tú, ¿quién? Lo más interesante de liderar es que la mayoría de las personas no se ven como líderes. ¿Cuándo esperamos que lo haga el mercado, que lo haga la competencia, que lo hagan otras empresas? Y entonces después veré. Los clientes, las empresas constructoras, esperan que el gobierno mandante requiera esta transformación digital en los pliegos, en las obras públicas. Los arquitectos esperan que los clientes soliciten BIM. Las empresas constructoras esperan por los arquitectos y por los operadores o por los dueños de los activos. Y a su vez los dueños esperan que las empresas constructoras les den el proyecto en BIM. La realidad sobre el liderazgo es que todos somos líderes y también seguimos a alguien al mismo tiempo, en algún nivel de jerarquía de la sociedad. Por un lado, tenemos una responsabilidad como seguidores de alguien para con nosotros y para con nuestro entorno, de aprender de quienes lo hicieron o lo están haciendo antes que nosotros, de beneficiarnos del conocimiento y la experiencia de los otros y no reinventar la rueda y cometer los mismos errores. Por otro lado, tenemos la responsabilidad como líderes de compartir el conocimiento y la experiencia adquirida con otros profesionales con el único objetivo de lograr una industria de mayor calidad, más digitalizada y más avanzada. Es necesario un avance en el liderazgo para reconocer y aceptar más responsabilidad, colaborar con otros profesionales, tanto seguidores como líderes, en esfuerzos colectivos para lograr beneficios y resultados para todos. El liderazgo no se trata de forzar a las personas a hacer lo que no quieren o lo que tú no querés, sino de habilitar, de motivar, de inspirar y de sumarse a un objetivo común. El liderazgo se trata de mostrar con el ejemplo, de tomar responsabilidad, de crear entornos en los que las personas puedan avanzar y lograr resultados. Un rol primordial del líder es comunicar y establecer claramente el valor para promover a los diferentes actores y participantes involucrados y ayudarlos a lograr ese valor para cada uno, por ellos mismos, brindando las herramientas para una transformación digital más sostenible. Una de las principales medidas que podemos tomar como líderes es adoptar estándares en el proceso de transformación digital, un lenguaje común entendible por todas las partes involucradas. Estándares de la gestión de la información para poder lograr una transformación digital exitosa en la que todas puedan ser parte, colaborar e intercambiar información entendiendo los requerimientos del proyecto. Uno de los grandes problemas de nuestra industria tan fragmentada es que todos quieren hacer las cosas a su manera, de forma improvisada y no estandarizada, lo cual agrega costos adicionales, mayor carga de trabajo en cada proceso de comunicación o intercambio de la información. Estándares es una de esas palabras que al escucharla uno se imagina algo inentendible, difícil, que va a agregar mayor trabajo en el entendimiento del proceso, mayor costo, más tiempo, pero en realidad
termina siendo al revés. Los estándares son la verdadera razón por la cual las cosas funcionan verdaderamente bien. Hay reglas claras en todas las industrias y en todos los ámbitos, en la energía, en la comida, en la higiene, en la salud, en la tecnología, en las comunicaciones, todo está estandarizado. Es lo que apoya la coherencia de los resultados, el reuso y la repetición de los esfuerzos de procesos ya creados, de la información ya creada que permite una mejora sustancial en la productividad. En una sociedad los estándares, las reglas claras son necesarias para todo. En las sociedades más pobres y corruptas es donde los estándares son en general más pobres o donde faltan. Los estándares no son otra cosa que acuerdos sociales de cómo hacer las cosas para fijar expectativas de rendimiento, de calidad y de resultados. La responsabilidad es de cada persona de cumplir con lo que tiene que hacer, desarrollar sus tareas y que sus productos y servicios traigan los resultados esperados para un grupo, para una comunidad o para la sociedad. El progreso de la sociedad se ha basado históricamente en acuerdos. Esto no es nada nuevo. En colaboración, en cooperación, para invertir tiempo y esfuerzos para lograr cosas mejores. La mayoría de estos estándares ya existen, solo necesitan ser adoptados e implementados en nuestra industria. Si todas las industrias manejan estándares, ¿por qué la nuestra? Entonces no. Queremos ignorarlos y reinventar la rueda, pero aún así, si se entiende la importancia de trabajar con estándares, es mucho más fácil siempre no hacer nada que hacer algo. Biológicamente, los seres humanos estamos hechos para autopreservarnos, preservar el status quo, somos perezosos, somos egoístas. Requiere un esfuerzo vencer este instinto de ser considerado con otros, de pensar a largo plazo, de pensar de forma sostenible. El paso siguiente entonces es considerar la relación de la información con la obtención de resultados. No estoy hablando de una transacción comercial cuando hablo de logros, cuando hablo de adquirir cosas, sino que me refiero a una práctica mucho más compleja, porque en definitiva una transacción comercial sería algo mucho más sencillo. Estoy hablando de obtener algo que no existe, algo que no es conocido, que es incierto, que trae el orden al caos, que hace posible lo que aún no es posible. Pero claramente esto es incómodo. Pero como hablamos antes, nada llega a ser algo sin información. Cuanto más completa, más precisa, mayor utilidad tendrá esta información que describe el estado futuro de algo. Entonces, menos incierto, menos desconocido será este resultado. Por eso es importante describir con la mayor certeza posible esta información, planificarla antes de ejecutarla. Este será entonces el mayor beneficio que se obtendrá de la construcción digital. La habilidad tan poderosa de construir tus proyectos dos veces. Una en el entorno virtual, donde no tenemos que destinar materiales o poner vidas en riesgo, y tratar de eliminar lo más que se pueda lo incierto, lo impreciso, lo desconocido. Y la segunda, la forma física in situ, donde hay un trabajo real y hay materiales. Sin duda esta segunda instancia va a ser mucho más sencilla, se van a haber evacuado muchos errores, muchas dudas y muchas incertidumbres. Pero es increíble cómo tantas personas todavía tiran para atrás perpetuando la forma tradicional en la que se define en obra y se realiza el modelo virtual una vez que se construyó, pero mal. Información pobre, de mala calidad, imprecisa, lleva a los peores resultados y a los peores rendimientos. Necesitamos obtener estrategias que nos permitan crear procesos de doble construcción, la virtual y la física. Vencer las prácticas de ganar, perder tan adversas, tan competitivas, basadas en control, en miedo, en escasez, particularmente la falta de involucramiento de las partes involucradas, de tiempo insuficiente para completar, generar esta información del proyecto que les corresponde. Hay demasiada demanda para mantenernos todos ocupados. No necesitamos destinar tiempo en prácticas administrativas que no agreguen valor a nuestros proyectos. Necesitamos negocios sostenibles, que sean ganar-ganar para todas las partes, basándonos en una colaboración real. No hay ningún honor ni beneficio en obtener el precio más bajo del proyecto si el resultado final es un proyecto de mala calidad, en mayor tiempo del prometido y con mayores costos.
Dado que la calidad de la información va a determinar el resultado y el rendimiento, los contratos de los proyectos deben basarse en reglas claras de colaboración e intercambio, atadas a gestión de la información. Y este, en definitiva, es el mayor desafío. La tercera práctica o el tercer concepto es considerado las competencias para operar en un entorno digital. Esto requiere una honesta autoevaluación a nivel personal, a nivel de proyecto, a nivel de empresa. Incluso una evaluación de la industria y de cada país, qué se ha hecho y qué se sigue haciendo. Una evaluación sobre los procesos digitales, tecnológicos. Lo que falta realmente es la capacidad y la competencia de las personas en la industria, en el uso de estas herramientas, pero sobre todo de estos procesos. Si la competencia digital como tal no existiera, no estaríamos teniendo esta conversación. Hay escasez de competencias digitales en todo el sector. Muchos aún creen que BIM es algo aplicable a otros profesionales de la industria, pero no a ellos. Pero si estás involucrado de alguna manera en el proceso de planificación, de diseño, de construcción o de mantenimiento de los proyectos construidos e infraestructura, entonces tarde o temprano vas a interactuar con información digital. Es inevitable, quiero decírtelo. Todos necesitamos tomar responsabilidad en esto para construir y crear nuestras propias habilidades. En este mundo de desarrollo tecnológico en curso y de continuo cambio, somos al final eternos estudiantes y maestros en todo momento. No podemos quedarnos solamente con lo que aprendimos hace años atrás. Desafortunadamente, cuando hablamos de competencias y de resultados obtenidos en conjunto, no existe una igualdad. Las personas tienen distintas oportunidades y motivaciones para adquirir estas competencias o habilidades. En 1800, un economista italiano, Pareto, describía el principio 80-20 de causa y efecto. Debemos reconocer, en este caso, que el 80% del efecto viene del 20% de las mejores competencias. Esto muestra que debemos enfocarnos en aquellos que quieren cambiar y pueden cambiar para lograr esta transformación digital por encima de la adopción de la masa crítica, donde algunos van a sumarse de forma tardía y otros lamentablemente no van a sobrevivir. Adquirir competencias en la industria de la construcción no se trata solamente de sumar conocimiento de forma individual, es indispensable y hay demasiada información, sino de adquirir conocimiento suficiente para poder colaborar e intercambiar con otros que tengan conocimiento complementario. Al final, los profesionales que van a recordarse son los que supieron reconvertirse y readaptarse. Entonces, debemos ir mucho más allá solamente de pensar y hablar sobre esta transformación, sino también de tomar acción si queremos impactar realmente con este cambio tan necesario para crear una industria de la construcción más productiva, más eficiente, más segura y más sostenible. Al final, esta transformación digital es un proceso, no es un hito a seguir. De hecho, ya viene ocurriendo desde hace 30 años y sigue evolucionando. Así prestes atención, participes o no, la acción tiene que ver con el movimiento, con hacer, con moverse hacia un futuro más sostenible. Nosotros actuamos y el mundo también actúa en consecuencia con nosotros. Aun cuando no hacemos, también estamos haciendo. La inacción también tiene consecuencias. Es vida. El futuro que queremos no viene a nosotros, sino que hay que construirlo. Pero para este viaje, esta transformación, se necesita una dirección, un mapa y motivos para movernos. Hay un precio que pagar por ser parte, por hacer esta transformación digital, invertir tiempo, invertir recursos, invertir esfuerzos. Quiero decirte que el proceso no es lineal, no es sencillo, vas a encontrarte con obstáculos en el camino, pero también con oportunidades, decidiendo con claridad lo que es relevante en el proceso y lo que no, para saber cómo responder. Y para esto es fundamental la capacitación, la formación. Al final vamos a estar navegando entre el orden y el caos, entre lo simple y lo complejo, el potencial de aprender algo nuevo. Por eso es importante tener claro qué nos motiva, qué nos permite avanzar y qué es lo que nos frena en este proceso. Poder discutir posibles escenarios desconocidos,
habilidades que serán necesarias adquirir para avanzar en este proceso de forma colaborativa con otros, de forma comunicativa, preparar planes de acción y avanzar sobre ellos. Reconocer la capacidad creativa de reinventarnos, pero también poder verla en otros. El costo tecnológico al final es muy económico comparado con el potencial humano de ser creativos y de poder reinventarse para seguir manteniéndose competitivos. Todo lo que hablamos involucra interacción entre personas. No hay un logro significativo sin la contribución de un grupo de personas dedicado, trabajando por un propósito en común. Hay algo muy poderoso que sucede cuando un grupo de personas reúne su conocimiento individual por una causa común. Eso tiene un potencial, una fuerza increíble, reuniendo creatividad e ingenio para un proceso común. La interacción y la colaboración traen nuevas posibilidades en cada persona para construir y avanzar en un propósito común. El resultado, entonces, es exponencial, el poder de una comunidad. La palabra comunidad describe la condición de las personas compartiendo ciertas características, actitudes e intereses en común. Las comunidades no funcionan si no hay comunicación, si no hay intercambio de ideas, conocimiento o información necesario para ayudar a que las personas logren cosas en común. Comunidad y comunicación, lo dice la propia palabra, tienen una raíz en común. No se necesita del entorno digital para la comunicación y para las comunidades, que han sobrevivido por muchos años sin un entorno digital. Pero la comunicación se facilita y se transforma de forma exponencial con la tecnología. Uno de los grandes propósitos de la tecnología es facilitar la vida de las personas. Una de las grandes facetas es proveer mejores comunicaciones y de mejor calidad, o intercambio de información de conocimiento entre las personas para que las cosas se hagan de una mejor manera. Y hay tres grandes personajes, actores en nuestra historia de transformación según BIM Coordinator Summit, quienes toman la responsabilidad de coordinar, de gestionar, de propagar, de facilitar la producción y el intercambio de información de calidad, información que es digital, que es precisa, que es certera, que es organizada, que es actualizada y que es accesible. Estos actores traerán una forma mejor de hacer las cosas, una forma más eficiente, más productiva y más sostenible, en un entorno construido más seguro para proveer la infraestructura que nos sostiene día a día. Ellos son parte de la solución, son los héroes de la historia según BIM Coordinator Summit. Después están los que evaden la responsabilidad, la evitan, quizás de forma intencional u omisiva, obstruyen, corrompen y perpetúan la producción e intercambio de información pobre y de mala calidad. Información, en definitiva, que termina siendo incompleta, análoga, desorganizada, desactualizada, inaccesible, fuera de tiempo. Estos son quienes crean los desafíos con los que nos enfrentamos el resto de nosotros a diario para generar procesos más eficientes, más productivos y entornos construidos más seguros y sostenibles. Siendo un obstáculo, siendo entonces estos villanos parte del problema. Y también están los indecisos, o los que no toman partido ni para un lado ni para el otro, tanto ética como moralmente, en lo que tiene que ver con la referencia a la gestión y generación de la información del proyecto. Quizás porque no consideraron su postura o intentaron entender el impacto en sus acciones en la comunidad y en la industria y no lo lograron. Quizás creen que no tienen opción o simplemente no les importa y hacen lo que pueden o lo que se les dice. Hacer lo correcto y lo más fácil son curiosamente la misma cosa. No hacer nada o dejarse llevar por la masa es más fácil. Pero esto no hace que las cosas mejoren o cambien. Entonces, déjame que te cuente la historia de los héroes que creó BIM Coordinator Summit. Mejorar la calidad de la información en el rendimiento y los resultados requiere de valentía, requiere de coraje, requiere de personas nobles, virtuosas, dicen ellos, que tienen la voluntad de hacer que las cosas mejoren para ellos, para su país y para su entorno. Estos son los héroes de BIM. Los anima a actuar como héroes y no como una víctima o como un villano.
Estos héroes crean una industria, crean sus propios negocios, sus propios proyectos de la mejor forma posible, de la forma más profesional. A ellos se les ha entregado un premio, un reconocimiento, una medalla, como veíamos en la diapositiva anterior, y además de esta maravillosa gestión que ha hecho BIM Coordinator Summit, ha creado esta plataforma digital en la cual te invito a sumarte escaneando el código QR, en la que podés ser parte, liderando este proceso de transformación digital, como lo hacen ellos, con el ejemplo, haciendo lo posible desde una plataforma digital, creando una comunidad en un entorno digital para compartir conocimiento y experiencia, para hacer networking con otros profesionales del sector que están impulsando esta transformación digital en el mundo. Por eso, si querés compartir información, si querés ser parte, si querés sumarte, escanea el código QR y podés crear un usuario y sumarte. Muchísimas gracias, espero que esta charla haya sido de utilidad para tu proceso de transformación digital. Te dejo mis datos por si querés ponerte en contacto conmigo o seguirme a través de las redes sociales. Siempre con gusto de poder ayudar a tantos profesionales en el proceso de transformación digital.